Buenas tardes. El Consejo Regional 3 Lima, gestión 2024-2027, tiene el alto honor de presentar a la doctora María Elena Novoa Mosquera, neuróloga especialista en cefaleas del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, presidenta de la reciente fundada Asociación de Cefaleas del Perú, ACEFA Perú, exdirectora del capítulo de cefaleas de la Sociedad Peruana de Neurología, miembro de la Sociedad Internacional de Dolor de Cabeza, miembro de la Asociación Latinoamericana de Cefaleas, ASOLACE. Tiene una maestría en investigación epidemiológica por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es investigadora y parte del grupo de investigación de cefaleas y neurocisticercosis en la sociedad y en la Asociación de la Unidad y del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. La cefalea es una de las causas más frecuentes de consulta en atención primaria, representando un desafío tanto para los médicos como para los pacientes. Su manejo adecuado es crucial para mejorar la calidad de vida de quienes la padecen y evitar complicaciones. En esta oportunidad, cedemos la palabra a la doctora María Elena Novoa Mosquera, quien desarrollará el tema cefalea en la atención primaria en el segundo curso virtual tópico de neurología en la atención primaria. Con ustedes, la doctora María Elena Novoa. Estamos atentas, doctora, a su presentación. Muchísimas gracias, primero por la invitación de parte del Colegio Médico, a nombre del doctor Cristian Carpio y a nombre suyo. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, creo que hablar de cefaleas es muy importante, desde hace mucho tiempo, desde la época de la antigüedad, muchos de personajes históricos han venido sufriendo de dolores de cabeza, solo que probablemente es una de las patologías muy poco entendibles. Hablo desde el punto de vista neurológico y probablemente mucho más desde el punto de vista de la atención primaria, ¿no? Entonces, para comenzar, las cefaleas es uno de los motivos de más consulta neurológica que existe, porque es una de las patologías más prevalentes según los últimos estudios de carga global que se han realizado, ¿no? Y por ende, el paciente al primero que llega probablemente es al médico de atención primaria, aquel médico que se encuentra en un centro de salud, aquel médico que se encuentra probablemente en un hospital, y los últimos que probablemente vemos a los pacientes somos los neurólogos. Y mucho más probablemente al especialista, ¿no? Entonces, sabemos que la cefalea es un síntoma, pero este síntoma también puede acompañarse de otros signos y de otros síntomas más que pueden caracterizar, si bien es cierto, una entidad neurológica en sí y no solamente ser una cefalea primaria, ¿no? Por esto es determinante que todo médico, no solo un neurólogo y un especialista, sepa hacer un abordaje adecuado a un paciente que sufre de dolor, ¿no?
Estamos hablando de la historia clínica, en este caso la anamnesis y una exploración tanto física como neurológica adecuadamente correcta. Y somos los especialistas los que actualmente estamos exigiendo, ¿no? Realizar escalas que cuantifiquen tanto el impacto como la discapacidad que una cefalea en especial primaria puede causar en un paciente que sufre de un dolor crónico como son las cefaleas primarias. Entonces, necesitamos para eso también el que usemos un diario de dolores de cabeza en el cual el paciente pueda anotar cuántos días sufre de dolor de cabeza, qué tomó para el dolor de cabeza, cuánto tiempo le duró, si le pasó, no le pasó, qué síntomas se acompañaron, y etcétera, que vamos a verlo más adelante. Entonces, volviendo a recapitular, ¿no? Un poco para entender esto. Un síntoma es un dolor referido a la cabeza, un síntoma de dolor, en este caso de cabeza, es un dolor referido a la cabeza, a la cara, y es algo muy perceptible e inherente de acuerdo al umbral de dolor que puede tener uno mismo, ¿no? Y por ende, esto es algo muy subjetivo, muy propio de cada uno. En cambio, un signo es visible y por ende es medible, es cuantificable. Y por eso se dice esto objetivo. Según la Sociedad Internacional de Cefalea, en su guía, la última que es la publicada en el año 2018, existen más de 140 tipos de dolores de cabeza, los cuales están divididos en tres categorías, ¿no? En categoría primaria, en la cual están probablemente los dolores de cabeza primarios más conocidos, ¿no? Entre ellos la migraña, la cefalea tensional, la cefalea en racimos, ¿ya? Y otras cefaleas nuevas que actualmente pueden ser primarias o también secundarias, ¿no? Y las secundarias, por ejemplo, secundarias a un problema vascular, secundaria a traumas craneales, secundarias a hipertensiones arteriales, a infecciones, al uso de medicamentos que actualmente está se está haciendo muy conocido porque ya lo estamos diagnosticando más, no es que no lo existiera, a neoplasias, a congestiones y problemas otorrinolaringológicos y a problemas un tanto oculares, ¿no? La tercera, probablemente categoría importante que tiene que ver con los dolores de cabeza son las neuralgias, en especial la neuralgia del trigémino, todos habrán escuchado alguna vez, son muy conocidas, pero existen otras neuralgias, ¿no? Neuralgias de glosofaringio, de los intermediarios y otras neuralgias más. Entonces, cuando empieza un dolor, el dolor puede ser captado de manera externa o puede ser captada de manera interna. Entonces, la mayoría de los dolores mayormente tienen que ver con la percepción del mismo paciente. Por ende, la percepción mayormente puede ser captada por la misma piel de acuerdo a las vibraciones que puede tener, digamos, eh, algo que suena, perdón, de acuerdo al tacto que pueda esto experimentar un paciente, ya que existen diferentes formas de transmisión del dolor, ¿no? Estamos hablando de la fibra C, que se tiene una transmisión muy rápida, y de las fibras alfa, delta, que tienen probablemente una transmisión un poco más lenta. Pero existen mecanorreceptores que son los que van a percibir las diferentes formas de estímulos externos que existen y lo van a llevar a nivel central. Entonces, generalmente se cree que los estímulos son mayormente perceptibles y ambientales. Como les digo, pueden ser externos o pueden ser internos. Cuando es internos, cuando mayormente es a través de una ingesta de algún medicamento o de algún tipo de dieta. Entonces, como que no me permite ver, no me permite ver esto. Voy a sacar la regla, no sé cómo moverlo. Entonces,
Una vez que hemos hablado un tanto de los nociceptores externos, si hacemos, digamos, un corte a este nivel, lo dejamos ahí los mecanorreceptores y nos concentramos un poco más internamente al cerebro, ¿no? Y vamos a darnos cuenta que a este nivel hay vasos, ¿ya? Y también una estructura muy importante que tiene que ver con el dolor de cabeza, en especial la migraña, es la dura madre. Pero la dura madre, la parte anterior, que solamente es, digamos, irrigada por la meningia media, ya en el caso de la migraña, ¿ya? Entonces, las conexiones, digamos, del dolor o de los estímulos externos hacia la parte interna van a deberse porque existen mecanorreceptores musculares, ya a nivel de la dura madre, a nivel de la pía madre, que básicamente tanto la dura como la pía están muy vascularizadas y esta conexión, digamos, de estímulo externo hacia la parte interna va a llegar gracias a, digamos, el ganglio trigeminal, que a través de sus tres ramas, ya la rama uno, la 2 y la 3, van a llegar hacia una estructura que se llama núcleo del trigémino. Entonces, esta parte del núcleo del trigémino va a determinar, digamos, una segunda neurona y un estímulo que va a ser llevado luego a una tercera, que es el tálamo, y se va a expandir, perdón, hacia las estructuras del cerebro. Entonces, para que una persona tenga dolor de cabeza, no solamente estamos hablando de migraña, sino dolor de cabeza primario, tal vez un tanto secundario también, tenemos que tener antecedentes, antecedentes de historia médica personal, antecedentes de historia familiar previa de dolores de cabeza. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, existen estudios respecto a los genomas, en el cual por ejemplo, el mapeo de los enlaces respecto a la secuencia de los ADNs que que se han hecho en estos estudios familiares, así como también la asociación de los genomas, ¿no? De los genomas generales que se han hecho en esta genotipificación, ¿ya? Están relacionados con varias, digamos, estructuras, ¿no? Determinantes con el dolor y para cada tipo de dolor. Por ejemplo, la relación del púas con la homeostasis del ion, de este ion, con los problemas vasculares relacionados a la vasculatura y básicamente el endotelio, así también a la sinapsis neuronal y a los canales iónicos respecto al CUAS. Y respecto a los estudios familiares, ya el ritmo circadiano, así como también los iones, ya los canales iónicos y también la sinapsis. Lo que no se repiten en ambos lados probablemente es el ritmo circadiano que tiene que ver con los estudios familiares y con el CUAS, ya la homeostasis de iometría. Entonces, un poco para entender que si bien es cierto, para que una cefalea primaria exista, hasta la actualidad a donde han llegado la mayoría de los estudios es que es 60-40, ¿no? Se cree que un 60% tiene que ver con la parte genética y algunos dicen es un 40% para la parte genética, otros dicen es un 60% para la parte ambiental y así viceversa. Entonces todavía como que no se han puesto mucho de acuerdo respecto a cuál es mayor, pero más o menos eso es digamos, la predisposición que puede tener o sea, que los estudios han llegado para tener un tipo de dolor de cabeza primario. Entonces, cuando nosotros realizamos un abordaje, dejando de lado ya la parte de por qué ocurren los dolores de cabeza, para hacer un abordaje es necesario, primero, dado a que
los dolores de cabeza son síntomas. Entonces, la mayoría o lo más importante en todo esto es la anamnesis. Y la anamnesis nos tiene que servir en un 90% hasta la actualidad para realizar un diagnóstico. Porque todavía, hasta la actualidad, no tenemos una forma de cómo hacer un diagnóstico de un dolor de cabeza primario. Y esto es muy importante entenderlo. No es una resonancia, no es un examen de laboratorio, no es un electroencefalograma o no es un mapeo cerebral y no es un Doppler transcraneal lo que les va a dar el diagnóstico de dolor de cabeza, de un dolor de cabeza determinado. Es la anamnesis, ¿ya? Entonces, hasta la actualidad es la anamnesis, en un 90%, y esta anamnesis se llama anamnesis estructurada. Ya vamos a ver por qué se llama estructurada, ¿ya? Entonces, si la anamnesis en un 90% nos da el diagnóstico de un determinado tipo de dolor de cabeza, el 10% restante es la evaluación ya semiológica de dolores de cabeza dirigido a estos tipos de pacientes. Entonces, para la anamnesis necesitamos el uso de las características clínicas que nos da los criterios clínicos de la ICHD-3, la guía publicada en el 2018, que nos da el diagnóstico de cefaleas primarias, y para los diagnósticos de cefaleas secundarias también existen algunos acrónimos, existen algunas claves que se llaman signos de peligro, es NOPE10, que es el último, se llaman red flags, que nos va a permitir o va a dar indicios de que si nosotros estamos frente a un dolor de cabeza que no entra dentro de estos criterios, entonces podríamos pensar en una cefalea secundaria, y ahí sí, si es necesario, pedirle una imagen y todo lo que sea necesario para diagnosticar probablemente una cefalea mortal, ¿no? Entonces, cuando hablamos de anamnesis, es importante, en este artículo ustedes pueden revisarlo, y esta es la estructura en cómo uno debe hacer una anamnesis correcta, en el cual en la anamnesis nos permite o nos indica que lo más adecuado es preguntar sobre las características del dolor, ¿no? Dentro de ellas, cualidad, intensidad, dónde se localiza, los factores que desencadenan ese dolor, los factores que atenúan el dolor, los síntomas acompañantes, y en el momento de la aparición, si ha sido previo, durante o posterior al dolor, ¿no? Los síntomas acompañantes. Y bueno, complementarlo con la exploración semiológica de los dolores de cabeza, que nos da a permitir dar el impacto y la discapacidad y la calidad de vida, sobre todo cuando uno aplica escalas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de características temporales, ya es importante que ustedes recuerden este esquema, ¿no? Por ejemplo, la cefalea Thunderclap, si bien es cierto, está dentro de la clasificación internacional de cefalea, y mencionan dentro de la clasificación que es una cefalea primaria, porque la cefalea Thunderclap puede ocurrir en una migraña, en cualquier tipo de cefalea primaria, pero la cefalea de Thunderclap también puede ocurrir en cefaleas secundarias, y esta cefalea se ha convertido en importante por el hecho de que puede ser un indicador o una bandera roja o una señal de alarma de una cefalea mortal, ya como una hemorragia subaracnoidea, como una trombosis venosa cerebral, como un síndrome de vasoconstricción reversible y como otras cefaleas vasculares más, hipertensión arterial misma, ¿no? Una crisis de hipertensión arterial que puede llevar a una hemorragia intracerebral al paciente. Entonces, recordar que la cefalea Thunderclap es una cefalea muy súbita, rápida, que se incrementa en el transcurso de menos de un minuto. Entonces, eso es lo que caracteriza la cefalea Thunderclap, ¿no? Y la migraña sabemos que es una cefalea que puede tener picos altos y durar hasta los 3 días y luego bajar, ¿ya? Llega a un pico, digamos, alto y luego empieza a bajar hasta los 3 días, ¿no? Luego tenemos la cefalea de tipo tensional, que es una cefalea mayormente no tan
digamos, intensa, como lo puede ser la thunderclap o como lo puede ser la migraña, sino es una cefalea entre leve a moderada, tiende a mantenerse como en meseta, sube un poquito, baja y se mantiene así, ¿no? Esto más o menos es la gráfica de una cefalea tensional. Y, sin embargo, actualmente se habla mucho de migraña crónica, ¿no? A la cual le llaman migraña transformada, en el cual nosotros podemos tener, pues, esto, una combinación de cefalea tensional ya y una combinación de migraña ya y así puede irse transformando en otro tipo de dolor ya que hace a veces un poco muy difícil el diagnóstico, mucho más cuando a esto se le agrega medicamentos que va a convertir a esta cefalea en una cefalea por sobredosis, ¿no? Y luego tenemos la cefalea clúster, que se caracteriza porque esto tiene que ver con el ritmo, con la alteración del ritmo circadiano de sueño-vigilia, y en el cual vamos a tener picos o racimos, se llaman racimos porque precisamente son como varios episodios de crisis, luego hay un descanso, varios episodios de crisis como en racimos, ¿no? Y por último, para mencionar una cefalea, digamos, secundaria, es que las cefaleas secundarias, a diferencia de las primarias, ¿ya? Tienden generalmente ir aumentando en el transcurso del tiempo, como lo es el de una lesión, una cefalea de una lesión intracraneal que es progresiva, como el caso de un tumor, ¿no? Es una cefalea que empieza muy leve, pero que en el tiempo, en el transcurso del tiempo, que no es tan corto el tiempo, no puede ser a veces en un mes, sino tal vez hasta en un año, tiende a crecer en intensidad, pero a la vez tiende a acompañarse de otros síntomas más, sobre todo si el tumor es cerebral. Entonces, esto más o menos es muy importante, ver la temporalidad, porque nos permite hacer una gran diferenciación entre lo que es una primaria y lo que es una secundaria. Por otro lado, les he querido presentar este gráfico, que siempre lo presento, ¿no? Para que creo que es mejor, queda mucho cuando uno ve, ya, porque cuando uno no ve a veces nos lo podemos imaginar de manera equivocada, ¿no? Entonces, habían visto acá, esto, digamos, es la cualidad probablemente del dolor, es lo que siente un paciente, como que pulsa o late, ¿no? Solo en un lado inicialmente, luego se puede hacer bilateral. En el caso de una cefalea tensional es como una vincha opresiva, un casco que aprieta, ¿no? Porque mayormente, aparentemente es más muscular el tema. Y luego tenemos la cefalea en racimos, ¿ya? Que no solamente es la caracterización de un dolor que se centra mucho a nivel del ojo, pone el ojo un tanto rojo y a esto se agrega, digamos, lagrimeo y también rinorrea si se han percatado el detalle, ¿no? Y luego tenemos una cefalea numular en el cual esta cefalea, pues, vamos a tratar de repetirlo acá, si podemos tratar de repetirlo. Miriam, la cefalea tensional, la cefalea migrañosa, perdón, luego la cefalea tensional, luego la cefalea en racimos, miren cómo cae, ya se pone rojo el ojo, luego la rinorrea acá, pero como ustedes se darán cuenta, todo es hemicraneal. Luego en esta cefalea es como si una aguja o algo entrara, le queda una alodinia, ya, y solamente ubicada ya en un área bien circunscrita elipsoidal, ¿no? Entonces, cuando otra cosa importante en el análisis es preguntar sobre la intensidad, ¿no? La intensidad puede ser medida gracias a las escalas visuales o analógicas que existen, ¿no? Le podemos preguntar, por ejemplo, al paciente con las caritas, si es que es un paciente que no se entiende, si le decimos del 1 al 10 cuánto te duele, ¿no?
entendiéndose que el 5 es la mitad del dolor, ¿no? Y que 10 es el peor dolor que alguna vez ha tenido en su vida. Siempre preguntarle de esa manera para que un tanto nos entienda, ¿no? Eh, Luego, la localización del dolor también es muy importante, dado a que mayormente uno sospecha de una migraña cuando vemos al paciente en esta actitud, ¿no? O en esta actitud, ¿no? Está como que ahí cerrando los ojos. Entonces, se está tocando el área temporal, ¿no? Significa que le está doliendo, ¿ya? En cambio, cuando sospechamos de una cefalea tensional, el paciente está así, ¿no? Está así, ¿no? Como que intenta apretar la cabeza, ¿ya? Porque es más tensión lo que tiene, ¿no? Entonces, por lo tanto, debemos de estar seguros que si se trata de un área temporal, ¿ya? Si se trata de un área frontal o parietal o occipital, ¿no? Y, eh, y la cefalea en racimos, ustedes han visto que es netamente unilateral, siempre es en un solo lado y dirigido a la rama trigeminal, mayormente uno, ya del nervio trigémino, ¿no? A la rama uno del nervio trigémino. Por otro lado, cuando hablamos de factores, ¿cuáles son los factores que hacen que un dolor de cabeza aparezca? Eh, Dependiendo del tipo de dolor de cabeza, por ejemplo, cuando hablamos de migraña, podríamos hablar de que existen factores como la luz, el exceso de luz, en especial luz blanca o de colores que se mueven, pueden ser los precipitantes, los olores, los sonidos intensos o los chillidos muy fuertes y que son intempestivos, ¿no? En cambio, en la cefalea de tipo tensional mayormente tiene que ver situaciones del ánimo, ¿no? Más tal vez ligado a problemas personales. En la migraña también es el estrés, pero sin embargo, mucho más, el estrés es mucho más determinante en gente que tiene cefalea de tipo tensional, ¿ya? Porque el estrés se hace un poco más largo, ¿ya? Y el paciente que tiene cefalea de tipo tensional tiende a aguantar un poco más, ¿no? Pero cuando el estrés es muy rápido, es muy intenso, es fijo que sí pueda ser el que está afectando a a un paciente migrañoso. En la cefalea en racimos, el cambio del ciclo circadiano es lo que afecta o lo que precipita el dolor. Por ejemplo, aquel paciente que tiene una cefalea en racimos y que viaja, por ejemplo, de Europa para acá, ¿no? Y ha dormido muy poco o hace un cambio, va a tener probablemente una crisis, ¿no? Eh, en algunos países nórdicos en especial, el día es más largo que la noche y eso suele afectar, el poco sueño suele afectar esto, digamos, el dolor o la precipitación más rápida del dolor en estos pacientes con cefalea en racimos, ¿no? La cefalea por hipertensión endocraneana o intracraneal empeora por estados de valsalva, ¿no? Por la tos, por las sacudidas físicas, por el bostezo, por el cargar algo, ¿ya? Y la cefalea por hipotensión, en cambio, cuando es precipitada mayormente cuando ya es un tanto crónico, cuando se pone en posición vertical o se para de una posición sentada, por ejemplo, o una posición parada. Pero esto ya más que todo es cuando es crónico, porque al inicio a veces suele parecerse la cefalea por hipotensión intracraneal a una simple cefalea tensional, ¿no? Hay características eh, de factores acompañantes típicos, por ejemplo, en el caso de la migraña, ¿no? La fotofobia, la fonofobia, la alodinia, esto también puede acompañar, puede haber fotofobia, puede haber fonofobia ya en pacientes que tienen cefaleas tensionales, pero no todas a la vez, ¿no? O es una o es otra. La alodinia más es característica
de la migraña y de las cefaleas trigémino autonómicas, ¿no? La osmofobia es muy típica en la migraña, es más, mencionan algunos expertos que la osmofobia puede ser un síntoma determinante de la migraña, pero todavía está por verse, ¿no? Hay algunos que mencionan que sí y hay otros que mencionan que no. Las náuseas también puede afectar, digamos, en casos de cefaleas tensionales, las náuseas pueden estar presentes en el caso de cefaleas tensionales, en especial crónicas, pero en las cefaleas leves, moderadas, aquellas que son infrecuentes o frecuentes, no hay náuseas. Sí puede haber fonofobia o fotofobia, ¿no? Hay características que pueden ser atenuantes también de los dolores de cabeza, ¿no? Por ejemplo, el tomar vitaminas o suplementos, el realizar algún tipo de ejercicio, en especial de relajación como el yoga, algunas veces el tomar café en bajas cantidades, el manejo del estrés, ¿no? Haciendo no solamente un ejercicio, sino también a veces leyendo cosas que distraigan. Existen otras características como la edad de inicio y la frecuencia, ¿no? La de inicio en la primaria, por ejemplo, en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, es lo que caracteriza mayormente a las migrañas. En cambio, las secundarias mayormente suelen aparecer en la adultez y en la ancianidad, ¿no? Según la frecuencia de crisis, también se pueden dividir a las cefaleas en agudas y en crónicas, o en agudas o episódicas, eh, cuando la cefalea es de inicio reciente, o crónicas cuando hay varios ataques de en general 15 crisis al mes, ¿no? Y episódicas agudas probablemente un poco abruptas, como la cefalea Thunderclap, episódicas pueden llegar a ser hasta, digamos, 14 crisis y es ser considerada episódica de alta frecuencia. Digamos, hay un tanto, es un tanto discutible esto, incluso en la guía actualmente la están discutiendo con la finalidad probablemente de cambiar esto de episódica de alta frecuencia y llamarla más ya crónica, ¿no? Entonces, cuando hablamos de episódicas, hablamos hasta 14 días, ¿ya? De alta frecuencia, 12 a 14 días y menos de 12 ya también son episódicas, pero de menos frecuencia, ¿no? Y las crónicas a más de 15 días al mes. Otra cosa importante que debemos preguntar a un paciente, probablemente suena un tanto cansado esto, pero si ustedes le siguen el ritmo, se van a dar que tiene mucha congruencia, sobre todo la duración, ¿no? La duración da pistas de un posible diagnóstico, ya que no podemos tener una migraña que dure minutos, que dure 3 horas, que dure 12 horas, ¿ya? Probablemente 12 horas porque se considera migraña a partir de las 4 horas, ¿no? Más de 4 horas hasta 3 días, ¿ya? Pero no podemos tener una cefalea en racimos que te dure 3 días, ¿no? Salvo que esté frente a una crisis, ¿ya? Pero existen cefaleas de corta duración que pueden durar segundos y minutos, ¿ya? Pero son de corta duración y una de ellas, el ejemplo que le di, es la cefalea nubular, ¿no? La cefalea tensional suele durar entre 30 minutos hasta 7 días, ¿no? Y la migraña entre 4 horas hasta 3 días, ¿no? La cefalea en racimos, ya les decía, hasta 3 horas, ¿no? Entre 15 a 180 minutos quedan 3 horas. Entonces, eso también es importante. Otra característica que nosotros debemos preguntar al paciente es si se automedica o no, porque el libre expendio de medicación que especialmente sucede en países tercermundistas como el nuestro, ya este
over the counter, que significa sobre el mostrador, o sea, vas y preguntas a alguien que de una botica que vende medicamentos y te receta a libre expendio, ¿no? Entonces eso está mal, porque el paciente realmente no sabe hasta cuánto debe tomar ya para que su cefalea no se transforme en una de peor manera, porque es paradójico, pero el hecho de tomar más de 15 analgésicos al mes por 3 meses te convierte en una cefalea de difícil manejo con más intensidad y con más frecuencia. En vez de calmarte el dolor, intensifica tus dolores de cabeza y crea eh, menos respuesta al analgésico que está tomando. Asimismo, el uso de medicación específica para migraña, tomarlo más de 10 días por mes, por más de 3 meses, convierte a la cefalea que ella tenía en una de peor manejo y llamada cefalea tal por sobreuso de medicamentos, ¿no? Entonces, siempre la idea es no inducir o, digamos, educar a nuestro paciente para que, digamos, a la no automedicación, ¿no? Porque esto va a transformar a nuestra cefalea, que probablemente sea episódica, en una crónica y de difícil manejo. Entonces, para conocer los criterios de la Sociedad Internacional de Cefaleas en la guía publicada el 2018, entonces tenemos las 3 categorías que en un inicio les mencionaba: las primarias, las secundarias y las neuropatías craneales, ¿no? Y para el diagnóstico de nuestras cefaleas secundarias, entonces les mencionaba también el acrónimo del SNOP-PDIAS. Entonces, sabiendo que S significa síntomas isquémicos, que pueden incluir cualquier síntoma sistémico, la primera N, que significa historia de neoplasia, y la segunda, cualquier trastorno o disfunción neurológica. La primera O, que significa inicio de una cefalea abrupta, ¿ya? Y la segunda O es después de los 50 años. Una cefalea después de los 50 años, siempre hay que pensar que es algo secundario, ¿no? Y las 10 Ps que se vienen ahí, ¿ya? Como por ejemplo un cambio de patrón de un dolor de cabeza que hoy día, por ejemplo, yo podría tener, que es opresivo, y que siempre es opresivo y que generalmente ocurre cuando me estreso, cuando peleo tal vez con mi hijo. Pero sin embargo, mañana me levanto con un dolor repentino, muy intenso, que en menos de un minuto se intensificó y me dejó casi sin poder moverme. Entonces, de esa cefalea yo me tengo que preocupar, no de la anterior, ¿ya? Entonces, es una cefalea con un cambio de patrón, ¿no? Es diferente a las anteriores. Y si a esta cefalea que está viniendo recientemente, digamos, yo intento agacharme y aumenta más, ¿ya? Porque hago una posición de agacharme, entonces eso también me debe llamar la atención, ¿no? Es otra bandera roja. Entonces, si en ese momento, por decir, me da por toser, quiero toser y intensifica más, entonces igual, ¿no? Entonces ya voy sospechando de muchas cosas, ya, porque cualquiera de estas que está ocurriendo pueden ser secundarias a algo malo, generalmente a algo malo. Entonces, un segundito porque no veo. Ya, existen pruebas para diagnosticar cefaleas primarias. Ya les decía, actualmente no existen pruebas y solamente nos debemos de restringir ya a nuestra gran anamnesis, a nuestra capacidad y a nuestra experticia de poder aplicar todo lo que antes les he explicado, ya, y solo obtener datos de la historia de la cefalea misma y de manera estructurada. Entonces, los datos obtenidos sin señales de alarma que yo les mencioné ya se aplican a los criterios que nos da la ICHD-3, o sea, la guía o los criterios clínicos de la Guía Internacional de Cefaleas, y podemos obtener una cefalea primaria. Pero
Si dentro de estos criterios no entra la historia que hemos obtenido, entonces podemos ver y averiguar si existen señales de alarma aplicando estos, digamos, acrónimos, ya, y probablemente podamos obtener una cefalea secundaria o podamos simplemente sospechar de una cefalea secundaria y en ese caso sí podemos pedirle una imagen ya que se trata del cerebro, ya, o lo que corresponda, ¿no? Entonces, haciendo, y valga la redundancia, cuando hablamos de migraña, entonces vamos a obtener, digamos, una migraña, un dolor que se caracteriza porque al menos ocurran 5 crisis, ¿ya? Que duren más de 72 horas, que sea unilateral, que tenga una cualidad pulsátil, ¿ya? Y que a esto pueda agregarse, digamos, previo, digamos, crisis de aura, ¿ya? Una crisis sin aura es la que he mencionado y la con aura, pueden haber auras visuales, pueden haber auras sensitivas del habla, motores, del tronco encefálico y retinianos. Pero una cosa importante, todas estas, digamos, todas estas enumeraciones, ¿ya? O todos estos sucesos o procesos son consecutivos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Son consecutivos porque es una alteración anatómica lo que está ocurriendo que puede iniciar a nivel del área occipital, ¿no? Y por ende, por eso primero afectar el área visual, luego el área sensitiva, el área del lenguaje, el área motor, tronco encefálico y área básicamente de la retina. Entonces, hay características del aura que están acá, ya que pueden leerlo con tranquilidad en la guía. Y una cosa importante que quiero explicarles respecto a la fisiopatología de la migraña, en especial para un tanto poder entender, ya que actualmente existen muchas moléculas que, digamos, podrían no ser bien aplicadas, ¿no? Entonces, dos cosas importantes. En la migraña se cree actualmente, en especial en la migraña, eh, tanto en la migraña con aura como en la migraña sin aura, existe un proceso de depresión cortical propagada, ¿ya? La depresión cortical propagada se caracteriza porque hay un cambio, ya, a nivel, digamos, eh, básicamente es un cambio a nivel del flujo cerebral. Este cambio del flujo cerebral va a condicionar, digamos, eh, una salida ya o activación de células a nivel del vaso adentro, de células como por ejemplo el mastocito. El mastocito va a eliminar, digamos, esta prostaglandina, ¿ya? Esta prostaglandina, que a la vez esta prostaglandina va a condicionar la eliminación de neuropéptidos, en especial el CGRP o el PACAP. A la vez existen otras células digamos, intravaso, como las células endoteliales, que también van a condicionar salida o entrada dentro de las células del óxido nítrico y a la vez la producción de más CGRP, a la vez la producción de un estado de vasodilatación misma, ¿ya? Y por ende se va a producir a la vez un proceso de neuroinflamación dado a la salida de muchos neurotransmisores como el CGRP que crea una especie de inflamación ya junto con el PACAP y junto con otros neuropéptidos como el BIP, el SP y otros más. Entonces, todos estos neurotransmisores van a condicionar una señalización hacia, digamos, el nervio trigémino o el ganglio trigeminal, sus raíces terminales y van a crear el proceso del dolor, ¿no? Que el dolor no es otra cosa que
la expresión de la neuroinflamación dada por estos neurotransmisores. En el caso de la cefalea atencional, que es una cefalea, como les decía, es una cefalea localizada de manera global, es mayormente opresiva, de intensidad entre leve a moderada, no empeora con la actividad física como en el caso de la migraña, ¿ya? Puede asociarse a síntomas como fotofobia o fonofobia o náuseas, pero leves, y las náuseas pueden ser un poco más intensas cuando la cefalea es más crónica, ¿no? Y en la fisiopatología hablamos de varios mecanismos, por ejemplo, miofaciales, en el cual hay contractura, hay dureza muscular, hay inflamación también y hay isquemia que afecta básicamente el músculo. Y esto, por ende, es una expresión de dureza muscular que existe mayormente en el área occipital y en el área de la nuca, ¿no? Por eso se habla de una sensibilización periférica, mayormente en la cefalea tensional. Luego, pues la predisposición genética debido a estos, digamos, polimorfismos, ¿ya? De la POE, del BAL 150, etcétera, ¿no? Que van a ser un condicionante de este tipo de cefalea. Y se hablan también de mecanismos vasculares, ¿no? En el cual hay un incremento de flujo a nivel de las arterias cerebrales, hay un digamos, alteración del flujo a nivel de la arteria carótida y también una respuesta vascular anormal extracraneal. Eh, esta respuesta vascular extracraneal va de la mano con las alteraciones, digamos, que van a recaer básicamente a nivel del músculo y por ende se habla de una isquemia local, ¿no? Eh, Cuando la cefalea tensional se hace crónica, entonces ya hablamos de mecanismos centrales, de la sensibilización central, de una disfunción ya básicamente de la modulación del dolor. Debido a que tanto en la migraña como en la cefalea tensional existe mecanismos de sensibilización periférica y de sensibilización central muy parecidos, excepto tal vez por la existencia de estos eh, polimorfismos, es que se encuentran muchos hallazgos y muchos hallazgos que hacen semejantes estas dos cefaleas, dado que se sabe muy poco sobre la cefalea atencional, mucho más probablemente se sabe de la migraña, pero sin embargo, a medida que se va aumentando los estudios sobre cefalea atencional, mencionan que la cefalea atencional se parece mucho, ¿no? Y existen muchas semejanzas. ¿Quién sabe? Ya es un proceso involutivo, es un proceso o evolutivo de la migraña. Cuando hablamos de cefalea en racimos, sin embargo, nos cambia la situación, dado a que esta cefalea es muy marcadamente genética, dado a que yo diría, dada la experiencia que tengo de tantos años haciendo dolores de cabeza, que yo no he visto una real cefalea en racimos en el Perú. He visto, sí, cefalea en racimos, pero que han venido más importados de otros países, ¿no? Pero un peruano que tenga cefalea en racimos no he visto, sinceramente. La mayoría de cefalea en racimos que he visto han sido de países extranjeros, personas de países extranjeros, mayormente nórdicos, ¿ya? Entonces, una cosa importante de esta cefalea es que eh, es una cefalea que, a diferencia de la migraña y de la cefalea tensional misma, es una cefalea que agita al paciente. Lo pone muy agitado, lo pone muy desesperado, no aguanta el dolor, se mueve para todos lados, se golpea, se autoagrede, ¿no? Y muchas veces el paciente, por tanto dolor, termina con traumatismos encefalocraneanos, ¿no? Como veíamos en la imagen, ¿no? Hay una hiperemia conjuntival, hay una congestión nasal, hay un edema palpebral, el paciente se torna sofocado con una sudoración excesiva,
porque hay trastornos autonómicos, ¿no? Acompañados además de miosis y una pseudotosis, ¿no? Hay inquietud, agitación. Pero algo importante, por ejemplo, dentro de las cefaleas trigémino autonómicas, esta cefalea, el cluster headache, no me permite ver, y ya, por ejemplo, tiene que ver con el ritmo circadiano en un 70%, como les mencionaba. Ya otra de las cefaleas trigémino autonómicas es la hemicrania paroxística y tiene que ver en un 45%. El SUN y el SUNA, que son cefaleas muy, muy de corta duración, ya no tiene que ver ninguna de las dos con el ritmo circadiano, ni el SUN ni el SUNA, ni la hemicrania continua. Pero si ustedes se fijan, por ejemplo, en la intensidad del dolor, todas o la mayoría son severas, excepto la hemicrania continua, que es muy variable, ¿no? Puede a veces ser muy severa, a veces ser un poco más aguantable. En cuanto a la cualidad del dolor, ya es como una puntada ya o algo muy pulsátil, ya la cefalea en racimos, la hemicrania paroxística también. En cambio, el SUNT y el SUNA son neuralgiformes, como si entrara pues un shock eléctrico, ¿no? Y la hemicrania también se parece a la hemicrania paroxística y el cluster head. Y vemos las duraciones, ya son importantes saber las duraciones, ¿no? Ya, y las frecuencias igual, ¿no? ¿Cómo son las frecuencias de los dolores? Entonces, ya que hemos avanzado tanto en esto, entonces podría preguntar, ¿no? Ya, si existe una cefalea, ¿la cefalea en racimos es bilateral o es unilateral? ¿Y se acompaña de trastornos autonómicos o no? ¿O cuáles son las cefaleas que se acompañan de trastornos autonómicos? Todas estas, ¿no? Entonces, la migraña, el cluster headache, la hemicrania paroxística, el SUN del SUNA e incluso las neuralgias del trigémino. Entonces, algo importante en la fisiopatología de la cefalea en racimos ya es que tiene que ver con el hipotálamo. El hipotálamo es el que manda, digamos, con lo del ritmo circadiano, luego la activación de la primera rama trigeminal que tiene que ver con la lagrimeo, con la vasodilatación, con la rinorrea y luego, digamos, las alteraciones del ritmo y el sueño. Entonces, ¿cómo se hace una exploración física en neurología? Ya, en especial, cómo hacer una semiología en cefaleas. Alguien que me enseñó a hacer esto fue, digamos, un gran neurólogo, cefaliatra, el doctor Rafaeli, lo conocí en Brasil. Él me enseñó todo lo que sé en la actualidad cefaleas y actualmente, bueno, también estoy aprendiendo un poquito más sobre cefaleas en el otro lado del mundo. Pero decirles que una evaluación por cefaleas, para cefaleas es necesario realizarle al paciente una marcha y una bipedestación, porque en la marcha nosotros podemos observar, por ejemplo, en el caso de esta señorita, ya que si la vemos paradita, ya nos damos cuenta que este hombrito está un poco más bajo, ya que es el mismo de acá, que está un poco más bajo si la vemos de la parte posterior. Y cuando ella, pues, le decimos que esto marche con los ojitos cerrados, ¿ya? Tal vez si ustedes son un poquito más observadores se van a dar cuenta que ella como que lateraliza un poco hacia la izquierda, ¿no? Al pararse con la pierna, como que ahí hay cierta inestabilidad. Entonces, cuando nosotros queremos explorar el nervio trigémino, ya lo sabemos, tenemos que poner el dedo acá en la cuenca del ojo, luego en la parte baja y luego en la parte del mentón para evaluar la parte del trigémino 3. Entonces sabemos que todas estas son las ramas del trigémino dependiendo en qué rama estamos, ¿no?
Para la evaluación de la articulación temporomandibular, entonces tenemos que hacer que la persona o el paciente cierre primero los dientes, verlo bien, cómo es el cierre, la oclusión, si está simétrico o no está simétrico, y luego pedirle que abra la boquita y ver si hay un clic, ya, y si hay una disfunción al momento del cierre mandibular. ¿Ya? Porque ahí podemos encontrar ciertas alteraciones, ¿ya? Si observamos un poco los dientes, podemos ver dientes probablemente rotos o agrietados, porque puede haber bruxismo debido a la disfunción, ¿no? Y esto también hay que tenerlo mucho en consideración, en especial en pacientes que tienen cefaleas primarias, en especial en la cefalea migrañosa. También podemos observar, por ejemplo, la presencia o no de traumas. Evaluación de nervios periféricos, en especial cervical mayor, cervical menor, ¿ya? Sabemos que estos nervios son súper importantes porque van a condicionar las tres primeras raíces de la nuca, ¿ya? Que son los que constituyen, digamos, ¿cómo se llama esto? Em, el área o el complejo trigémino vascular, el área cérvico-vascular, ¿no? Entonces, ¿qué es la segunda rama en la proyección de la fisiopatología de la migraña, ¿no? Luego, para marcar impacto, tenemos que ver, por ejemplo, escalas o aplicar escalas. Ya no todas, depende de lo que ustedes quieran observar. Mayormente en migraña queremos ver pues discapacidad, ¿no? Cuánto está discapacitado, porque sabemos que un paciente que no va a trabajar o un paciente que no va a trabajar está discapacitado, un paciente que está, digamos, sin hacer nada en casa, también crea una disfunción en el hogar, ya, y una, digamos, alteración del cuidado con el niño, ¿no? Ya que hay una alteración bidireccional, el niño termina cuidando, hay un impacto marcado porque el niño termina cuidando a la mamá en vez de que la mamá termine cuidando al niño, ¿no? Y si queremos ver comorbilidad, tenemos otras escalas y depende de ustedes, ¿no? Entonces ahí están todas las escalas y con eso concluir que, bueno, existen entre 140 y 150 tipos de cefaleas, según la última clasificación internacional de cefaleas. Ya lo más importante para hacer un abordaje de un paciente que tiene dolor de cabeza, ya no importa qué tipo sea, es hacerle una historia clínica estructurada, que es la más importante, estructurada porque eh, va a depender de esto, de lo que preguntemos para, digamos, tener dentro de los criterios clínicos lo que nos exige, ¿no? Todas las respuestas para poder encajar dentro de un diagnóstico. Y por supuesto es importante también realizarle una exploración física, depende de lo que ustedes quieran ver o están viendo, porque el ojo siempre del neurólogo, de cualquier médico, tiene que ser más allá de lo que ve, ¿no? Ya que ni bien un paciente está entrando, nosotros debemos de ya estar evaluando, ya eso se llama ya evaluación ectoscópica, ¿no? La historia de las cefaleas, la historia de una cefalea más signos de peligro representa una cefalea letal, ¿no? Una cefalea mortal, ya que podemos ver alteraciones del estado mental o de la conciencia, podemos ver alteraciones visuales, podemos ver cefaleas con cambio de patrón en un paciente que está llegando con un dolor de cabeza mayormente, a veces súbito, ¿no? El reconocimiento de una cefalea más un signo de peligro determina una toma de decisión tanto del médico en especial para con su paciente, ¿no? E implica también si explicarle, educar al paciente para que si ustedes ven a un paciente en un consultorio, pues mandarlo a una emergencia, ya dado a que es esto de peligro y es importante su diagnóstico lo más rápido posible. Entonces,
Muchas gracias y si hay preguntas, con mucho gusto. Bien, doctora, muchísimas gracias. He recibido dos preguntas. Una hace énfasis en el grado de discapacidad y la pregunta es, ¿cuál es el grado de discapacidad que presenta el paciente que sufre cefalea para decidir una referencia? Esa sería la primera pregunta, doctora. El grado de discapacidad según el HIT-10 está marcado en más de 50. O sea, si tú vas a aplicar un HIT-10, por ejemplo, ya está marcado en 50, pero no necesariamente tú tienes que tener a un paciente discapacitado para hacer una referencia. Por ejemplo, si tienes un paciente que tiene una cefalea episódica de alta frecuencia o una migraña episódica de alta frecuencia, ¿ya? Y ese paciente para ese momento, o sea, no hay que confundir, por ejemplo, una discapacidad crónica con una discapacidad episódica, porque las discapacidades episódicas también suelen ser razón ya de que, esta era la que quería poner, no, pueden ser razón de transferencia. Podemos tener, por ejemplo, un paciente que está con una cefalea episódica de alta frecuencia, o sea, ya está siendo, generalmente por la discapacidad, es parte, digamos, de un motivo de referencia, pero eh, un paciente que ya tiene una cefalea de más de 12 o de más de 14 crisis al mes ya debería ser referido, porque es una cefalea de alta frecuencia. Entonces, obviamente, por ende, si este paciente está teniendo frecuencia de crisis mayores, ya con intensidad de crisis mayores a la que tenía, ya está marcando un grado de discapacidad. No necesariamente tienes que tener un HIT-10 que te diga, hoy día tienes y por eso te vas. No. O sea, basta con un aumento de la intensidad y aumento de la frecuencia para que ya usted diga que este paciente debe ser transferido. No sé si contesté la pregunta. Sí, doctora, muchas gracias. Otra pregunta que recibo hace énfasis que en el primer nivel de atención, una correcta historia clínica con una adecuada anamnesis estructurada y una Le voy a adecuada... cambiar. Mi laptop está pidiendo Ah, la perfecto. batería. Ya, sí. Dígame, no le escuché bien. Ya, doctora, esperemos un poquito para que ustedes se instale bien. No, ya estoy. Ya, perfecto. La segunda pregunta que nos llegaba es que hacían énfasis en el primer nivel de atención. En el primer nivel de atención, una correcta historia clínica con una adecuada anamnesis estructurada y una adecuada exploración semiológica ¿se considera que son suficientes o bajo su experiencia, sí tendríamos que tener en consideración algún criterio más para poder atender al paciente y bueno, obviamente ya identificando los episodios se ha referido, ¿no? Pero sobre todo lo que nos preguntan es que bajo su experiencia, si la historia clínica y la anamnesis adecuada con la semiología, que entendemos que es un 90% de lo que se podría utilizar, ¿es suficiente o usted recomendaría algún criterio más que se podría tomar en consideración? Es importante que ustedes tomen en consideración las señales de alarma. Recuerden lo que les dije acá. Esto es importante. La anamnesis, un 90%, pero la anamnesis estructurada, o sea, vamos a preguntarle cómo le duele la cabeza, dónde le duele la cabeza, cuánto le dura el dolor, en qué lugar le duele, cuáles son los síntomas acompañantes, eh, ¿qué más? ¿Qué le calma el dolor? Eh, ¿Qué toma para el dolor? ¿Cuántos días de medicación toma o cuántos días de dolor tiene? Si ustedes marcan más de 15 días al mes, eso les debe ya hacer prender
digamos, las antenitas y los oídos y toda la sensibilidad del mundo que ustedes puedan tener. Entonces, ya eso les está diciendo o esto es crónico, ya, o y está discapacitando a mi paciente. Una cosa importante, que probablemente por eso ustedes mucho le teman a los dolores de cabeza y digan, no, es un dolor de cabeza, le tengo que hacer una imagen. No. Cuando un dolor de cabeza tiene un patrón similar y se repite y se repite y se repite y es igual, ya no le tengan miedo, probablemente esto es una cefalea primaria, eso también es un truco, ¿ya? O sea, es una cefalea, ustedes siempre tienen que preguntar, ¿su cefalea es la misma? ¿Se repite la misma que se repite desde hace cuánto tiempo? Si ustedes ya ven que la cefalea ha cambiado de patrón, ese es el momento de referir. Ese es el momento, por ejemplo, de buscar una señal de alarma. Pero si ustedes tienen una cefalea que se repite, que se repite, que se repite, no le tengan miedo, háganle una buena anamnesis y van a obtener ahí su respuesta. ¿Ya? Por supuesto, le hacen su examen clínico, tienen ahí todo, ya su cefalea primaria, simplemente esto les va a llevar a saber qué tipo de cefalea frente a qué tipo de cefalea primaria está. ¿Ya? Pero si a esto ustedes se agregan signos de peligro, digamos, lo que vimos acá. A ver, vamos a buscar. Aquí vemos acá. Las señales de alarma, entonces, ahí sí, asústense, ¿no? Si es una cefalea que incluye fiebre, por ejemplo, incluye, ¿qué más? Tal vez ojos rojos, diplopia, pueden estar frente a qué? Un glaucoma, ¿ya? Si a esto se agrega, pues, trastorno de conciencia, ¿ya? O un déficit motor, ya es un trastorno neurológico, ¿ya? Acá y acá. Entonces ya estoy sospechando de otra cosa. Si acá, por ejemplo, es una cefalea, ya en el cual ha precipitado de manera abrupta, jamás lo ha tenido el paciente, es una cefalea nueva, ¿ya? Entonces tengo que sospechar en todo esto, ¿no? Hemorragia subarachnoidea, tal vez algún tipo de problema vascular, ¿no? Y no vamos a pensar jamás que un viejito o una persona, bueno, no son tan viejitos, las personas que tienen más de 50 años ya va a debutar alguna vez con una migraña. No, la migraña no hay debut de migraña a los 50 años, ¿ya? Entonces, mayormente hay que pensar que es algo secundario, ¿ya? Y si a la cefalea, por supuesto, se le agregan todas estas cositas, ¿no? Cefalea que es progresiva, cefalea que aparece en el embarazo o en el puerperio, cefalea que esto cursa con, digamos, dolor, ¿no? Y trastornos autonómicos, cefalea que cursa ya después de un traumatismo, cefalea que ocurre cuando un paciente está inmunosuprimido, ya cefalea que ocurre, por ejemplo, cuando uno ya toma en exceso medicamentos, esa es la cefalea post-coagulación. Entonces, esto es importante. Doctora, se le mutió el audio. Sí, siempre sus dolores de cabeza han sido todos parecidos, entonces me cuenten y empieza la estructura. ¿Está bien? Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Doctora, vamos a empezar una segunda parte. Usted misma también Claro. va a desarrollar el segundo tema o la continuación del segundo tema. Por un tema de tiempo, de repente, doctora, podríamos continuar. Sí, sí, podemos continuar. Perfecto, doctora. Entonces le cedo la palabra. La escuchamos atentamente. Muchas Ya. gracias. Bueno, tal vez esta parte es la parte
que va a contestar algunas de sus preguntas y sus dudas, ¿no? Entonces ya esta parte ya lo hemos visto, ya es un tanto para recordar, digamos que los tipos y los subtipos de migraña que existen, ¿ya? Igual lo de la cefalea tensional puede ser episódica, infrecuente, episódica frecuente y finalmente la crónica y las probables, ¿no? Lo mismo pasa en y las trigémino autonómicas, ya les había mencionado antes, la de racimo, la paroxística, la neuralgiforme, la continua y la trigémino autonómica probable. Entonces, y otras cefaleas, ahí está la tusígena, ahí está la de trueno, la de thunderclap, ahí están otras punzantes, la nomular que mostré, la hímnica, etcétera, ¿no? Entonces, voy a mostrarles algunos casos clínicos, los cuales... No, no estoy mal de la cabeza. Simplemente quiero hablar de mi dolor de cabeza y he pensado que mejor que ponerme un casco, que es la sensación que llevo a diario. Entonces, según la característica de la cefalea, si alguien, la idea es que este pequeño taller sea un tanto dinámico. Si alguien quiere levantar la mano, o no se puede, creo, ¿no? O alguien puede decirlo por el chat, tal vez que cuál es la sospecha. En la transmisión en vivo en el Facebook de doctora, pero vamos a ver. A ver, ¿cuál es la sospecha que tiene? Por lo menos alguien que participe. Nada, si no avanzamos, ¿no? Sí, doctora, por favor. Ya. Entonces, es una mujer de 25 años sin antecedentes patológicos, 7 años de cefaleas, ataques continuos que duran 30 minutos a todo el día, 3 días, es global, como un casco que aprieta, ella misma lo dice, a veces se irradia a la nuca y a la espalda, presentación 3 veces a la semana. Como ustedes podrán ver, sus cefaleas son repetitivas, ¿no? Se acompaña a veces de molestias a la luz, a los sonidos, no es incapacitante y tiene una evaluación neurológica no. Entonces, es una cefalea de tipo tensional, ¿ya? Entonces, la cefalea por tensión es una cefalea, como les decía, por contracción muscular. Se habla en la guía que es una cefalea psicomiogenética, es una cefalea por estrés, cefalea común, cefalea psicógena, así la llamaron antiguamente, ¿no? Tiene 3 subtipos, ya lo habíamos mencionado. Y es muy prevalente a lo largo de la vida, más o menos en general, según los estudios de prevalencia, ocurre entre los 30 a los 88% en la población. Tiene alto impacto socioeconómico, ¿no? Eh, Estos son los criterios que ya los he mostrado. Entonces, está además también esto, ya, y el manejo y la evolución, mayormente en la parte aguda, es darle AINES simples o AINES compuestos, de preferencia sin cafeína, o agregarle un relajante muscular si no cede al anterior, ¿ya? Cuando hablamos de cefaleas tensionales frecuentes e infrecuentes, es que podemos mayormente aplicar de vez en cuando este tratamiento que es de ataque, ¿ya? Pero si la cefalea se hace más frecuente, o sea, 15 días al mes, por más de 3 meses, ya podemos dar preventivos, ¿ya? Y en este caso debido a que la cefalea tensional más tiene que ver con el ánimo, entonces se le da amitriptilina cuando mayormente es joven el paciente, pero si es un poco mayor, de preferencia darle mirtazapina, que también es otro antidepresivo, ¿ya? Algo importante, por ejemplo, de la cefalea tensional, que ayuda mucho con el sueño y con el control del ánimo, los antidepresivos, y por eso mayormente se dan antidepresivos
en la cefalea de tipo tensional crónica, ¿ya? Por supuesto, cuando ya la cefalea tensional crónica se vuelve infrecuente, ya, o frecuente, podemos pasar a la terapia coadyuvante, en el cual el paciente no necesariamente toda la vida tiene que usar los preventivos, sino ya podemos practicar tai chi, podemos practicar yoga y de esa manera evitamos esos estados en los cuales el paciente tiene precipitaciones del dolor debido al ánimo. Un dolor unilateral Entonces, en un lado de la cabeza, a nivel de la sien, que late, y también te molesta la luz, te molesta el sonido, tienes náuseas, incluso llegamos a vomitar. Entonces, seguimos, mujer de 26 años con estenosis tricuspidea leve, inicia cefaleas a los 8 años, ataques repetitivos de 1 a 2 veces por semana, localizados indistintamente en los semicráneos, duran de 1 a 3 días, descrita como pulsátil o latido, acompañado de molestias a la luz, ya con náuseas y vómitos y en ocasiones llega a incapacitarla, el dolor es moderado a severo, con un examen neurológico normal, ¿no? Entonces el diagnóstico es una migraña sin aura, ya solo la migraña, a diferencia de la migraña con aura, es considerada una migraña clásica, ¿no? Llamada también migraña oftálmica, afásica o hemipléjica, migraña complicada, no afásica, no hemipléjica, acá me equivoqué. La migraña es una cefalea primaria frecuente e incapacitante. Hay muchos estudios epidemiológicos que actualmente la documentan como de alta prevalencia y de un impacto socioeconómico y personal. Es considerada como la segunda, la segunda actualmente según el último del 2000, en el del 2016, en el último estudio de prevalencia de carga del 2010, era el tercero, pero en el 2016-2019 ya es la segunda causa de discapacidad. Entonces, estas son las formas de aura que existen, también las hemos mostrado. Este dibujo también ya lo hemos mostrado, ¿ya? Y actualmente el manejo, ya en la parte aguda, que significa eliminar el dolor, ya podemos dar, digamos, comenzando desde un simple paracetamol hasta un antiinflamatorio y seguir con AINES compuestos. AINES compuestos significa que puede tener 2 AINES, ya, o un analgésico, un paracetamol y un AINE, y a esto le pueden agregar cafeína. Entonces, podemos dar esto, pero tanto los triptanes como el Rimegepan tiene que ser indicado generalmente por un médico. Es lo más adecuado, ¿ya? Y tener mucho cuidado, sobre todo por los triptanes, por el hecho de que si es un paciente un poco mayorcito o es un paciente joven también con antecedentes de problemas cardíacos, es mejor no dar porque puede causar mucha vasoconstricción y afectar el corazón y por ende causar problemas cardiovasculares también, en especial cuando tienen también esto, varices o problemas de otro tipo de los vasos, generalmente esto periférico. El Rimigepan es una molécula actual que tiene que ver directamente con eh, el estado de inflamación que causa la migraña. Entonces les decía que hay moléculas o neurotransmisores como el CGRP que salen en cantidades y ocasionan una especie de inflamación y esa es la representación del dolor en la migraña. Entonces, el Rimigepan es una de las moléculas que va directamente a bloquear el CGRP y de esa manera actúa bloqueando ya los receptores del CGRP, ¿no? Entonces, de esa manera puede calmar el dolor. Y esto es para los ataques agudos. Se dice que el Rimegepan también puede actuar en pacientes en pacientes que generalmente tienen migrañas, pero no tan frecuentes, sino infrecuentes o episódicas, llamadas también episódicas.
Pero cuando un paciente ya tiene más de 15 días de dolor por más de 3 meses, lo adecuado es darle preventivos. Los preventivos son aplicados dependiendo de lo que más, digamos, afecta al paciente. Uno de los mejores preventivos hasta la actualidad es el topiramato. El tema del topiramato es la adherencia, ¿no? Puede causar muchos problemas, comenzando por deterioro cognitivo temporal. Cuando se da muchas dosis, siempre hay que empezar con dosis pequeñas. Generalmente se ha visto en estudios latinoamericanos que el topiramato a los latinoamericanos nos afecta mucho. A partir de los 50 ya hay como una especie de deterioro cognitivo. Ya, y si le damos más de 100, 200, imagínense, se va a olvidar hasta de su casa. Entonces, ya está de quién es. Otro de los problemas del topiramato es que causa problemas de cálculos renales, además de que también puede ocasionar esto glaucomas agudos o glaucomas de ángulo cerrado, ¿no? Si hay un compromiso también de, digamos, del ánimo, podremos agregarlo, tal vez algún tipo de antidepresivo. Hay muchos antidepresivos que podemos escoger, dentro de ellos fluoxetina, ya en especial en pacientes que están un poquito gorditas porque les disminuye el apetito, ¿no? Y hay muchos más, ¿no? Entonces, este es otro casito. Es un paciente que tiene un dolor muy focalizado en el ojo. Ustedes ven el rictus doloroso que tiene ya en mi cara. Ya el ojo se le pone rojo, se le pone un poco chiquito, hay lagrimeo, ¿no? Hay lagrimeo y yo sé que ya ustedes lo han adivinado qué es, ya saben de qué se trata. Entonces es una cefalea en racimos, ¿no? Entonces, llamada también antiguamente cefalea histaminérgica o cefalea de Horton, neuralgia hemicraneana de Harris, neuralgia esfenopalatina de manera equivocada o neuralgia vidiana, ¿no? Caracterizados por ataques de dolor intenso, estrictamente unilaterales en la región lobitaria, de un solo lado. El paciente, si un día tiene solo en el lado derecho, toda la vida va a tener en el lado derecho, ¿no? Es netamente unilateral, a diferencia de la migraña, que es indistinta. Puede ser en un lado, iniciar en un lado, y al otro puede iniciar en el otro lado. Pero en esta es estrictamente en un solo lado, ¿no? Dura entre 15 a 180 minutos, de frecuencia variable, un episodio cada 2 días, 8 episodios al día, asociado ipsilateralmente a todos los trastornos autonómicos que hemos visto, ¿no? Entonces, esto ya lo hemos visto, esto también. Y el manejo ya en la parte aguda para eliminar el dolor es oxígeno al 100%. Podemos darle sumatriptán, en especial endovenoso, no tenemos en el Perú, pero podemos optar por darle sumatriptán o eletriptán, ¿no? Sumatriptán, lo que tenemos ahora, ya sumada con naproxeno, o darle eletriptán. Si no se, podemos duplicar la dosis, ¿ya? Y cuando esto se convierte en crónico, podemos aplicar preventivos, ya, verapamilo y otras más, ya, que podemos encontrar. Y esto es el último casito, creo. ¿Cuántos años tienes? 28. 28 años. ¿Cuándo ha comenzado la molestia? En el 2016, a finales del 2016 empezó, duró aproximadamente 3 meses, pero durante el día me duraba solamente una vez o 2 veces. ¿Cuánto tiempo? Era cosa de 5 segundos. El dolor era 5 segundos, intenso. ¿Dónde inició el dolor? En la parte izquierda no era ni calentura, era chispazos, corrientes, fuertes. Yo podía estar haciendo algo y de la nada, o sea, me hacía saltar. Paró. ¿Duraba segundos? Duraba segundos.
Duró por 3 meses. De ahí, Todos los días. todos los días. Por 3 meses. Por 3 Segundos. segundos. Una vez. Una vez o 2 veces al día. No era tanto como ahora. De ahí en el 2017 pasó al estaca. Al lado. Sí. El dolor también a veces duraba, no era un dolor, era chispazos, pero a veces no podía tolerar ni que me rocen la cara. El hecho de rozar me causaba ese dolor. Y decía a la gente, así nomás, no me toquen. Solo era en la cara, no Sí. era dentro de la boca. Dentro de la boca es cuando como, o sea, en ese momento que tenía dolor yo no podía comer nada. Porque te dolía. Me dolía. Era así. Pero como de ahí me pasaba, entonces yo podía hacer mi vida normal. Ya, pero para este año ya fue horrible. O sea, hasta tuve que ir de emergencia al hospital, que fue el 6 de octubre. Pero siempre te duele solo una cara, o los dos al mismo tiempo te han dolido. Esta vez ya me dolió los dos al mismo tiempo. O sea, me dolía anteriormente, pero yo quería hacer las cosas un poco bien, un poco tranquilo, pero llegó un momento donde no podía hacer nada. Y esos dolores son fuertes, a veces me despiertan en la noche, y lo que pasa es, por ejemplo, que a veces ahorita que tengo que, lo que siento es que tomo las pastillas, me relajan un poco, pero la calentura y el hormigueo no me lo pasan. Hay veces que me hormiguea tanto que empiezo a lagrimear solita y me da congestión nasal. Y me han dicho que mis ojos se ponen rojos, pero como yo no me puedo ver, solo empiezo a ser así, así para que no me vean. ¿Tienes, digamos, antecedentes de algún problema en las oculares, en la cara? No, me fui a ver incluso a los dientes al dentista. Él me dijo que no era nada, me sacó una plata y me dijo... ¿Has tenido no, traumatismos en la cara? No, antes ¿En el nunca, cuello? no. Nada. Ya. Entonces, es una paciente que, como ustedes se darán cuenta, inicia con ataques ya de 1 a 2 veces al día, como chispazos eléctricos. ¿Les suena algo eso? Acá dice también que tiene lagrimeo, ya, y tiene hemirrinorrea, ¿no? Tiene moco, el ojo se le torna rojo, ya, son trastornos autonómicos, tiene alodinia, ¿no? Y por lo tanto, en una época fue en un lado y en otra época ahora se torna en el otro lado. Entonces, realmente esto llamó mucho la atención ya porque yo he visto este tipo de dolores de cabeza, pero siempre en un lado, ya, y no que en un tiempo sea en un lado y luego en otro tiempo sea en el otro. Entonces eso me hizo llamar la atención y le pedí por eso una resonancia, pero fue normal, ¿no? Entonces en este caso tenemos a un paciente, ya. Tenemos que en el año 2016 fue en el lado izquierdo y en el 2017 fue en el lado derecho, ¿no? Entonces había todos estos síntomas, ya, y todos eran en B2, ¿no? Entonces, a esta paciente se le da pregabalina, limitó el 30% el cuadro doloroso, a los 15 días se le agregó pregabalina de 150 y esto limitó un poco más el cuadro en un 50%. Al mes se le realizó un bloqueo ya en occipital mayor y con calma casi inmediata de la molestia dolorosa, ¿ya? Entonces, el diagnóstico es una cefalea neuralgiforme o un SUNT. ¿Ya? Ese es el diagnóstico. ¿Ya? Es una cefalea que fue, digamos, acuñada el nombre por Sajastad en el 78, incluida en el subgrupo de las trigéminas autonómicas. Es una cefalea primaria, pero existen casos también secundarios, mayormente a una afectación estructural de la fosa posterior, en especial de la región hipoficial, con un discutible papel de fármacos. La posible influencia bidireccional de agentes dopaminérgicos puede, digamos, disminuir el cuadro. Ya los ataques son de cefalea moderada severa, estrictamente unilaterales y que duran segundos a minutos, mínimo una vez al día y están asociados a trastornos autonómicos, ¿no? Entonces,
Esto es la denominación o los criterios diagnósticos que están en la guía del 2018, ya dentro de las trigéminas autonómicas. Está aquí, ¿ya? Y también les mostré este cuadrito y está acá, el Sunt, ¿ya? Y este es, creo que es el último casito. Buenos días. ¿Cuántos años tiene usted? 38 años. Dígame, me estaba contando que tiene una molestia. Sí, a ver, yo tengo hace 2 años que tengo un dolor que me comienza desde aquí del cuello, de esta parte derecha, que me sube como una electricidad dolorosa, que me tiene hasta esta parte de la cabeza, y aquí es que termina. ¿Ya? Entonces, es un dolor, como ella manifiesta, es un dolor que se mueve, ¿ya? Es un dolor que inicia en la parte de abajo y llega hasta acá, ¿no? Entonces, un dolor que se mueve, eso es lo que caracteriza a esta cefalea, ya que dura poco, es como una electricidad dolorosa, dice ella, ¿ya? Y ¿qué más? Nada más, eso es lo que caracteriza este dolor. Entonces inicia en la zona de la nuca u occipital y se proyecta de manera ascendente, rápida, en línea recta, ya, o no lo describió de otra manera, ya ipsilateral hacia B1, llega hasta acá, de C3 hasta B1, ya, y tiene un segundo de duración. Entonces, frecuencia de ataques por semana, 3, ya, sin ningún otro síntoma, ¿no? Entonces, se le hizo exámenes, ya se le dio amitriptilina, ya, y su diagnóstico es una epicrania pubis, así se llama, esta cefalea. Es una cefalea de corta duración, ya. Entonces, este es digamos, el que acuñó esta cefalea, fue el primero en que la describió, caracterizada por paroxismos breves de dolor de 1 a 10 segundos en distintos territorios nerviosos, de trayectoria lineal o puede ser en zigzag, de adelante hacia atrás, coronal o incluso multidireccional. Actualmente es variante del dolor facial, irradia a través de varios dermatomas faciales hacia arriba o hacia abajo y se presentan de manera independiente o combinadas y son generalmente de fisiología incierta, pero se cree que mayormente son de origen más periférico. ¿Ya? Entonces, esta es la denominación, está dentro de los criterios de la ICH3, ¿ya? Y siempre digo, esta es la última, pero creo que esta es la última. Entonces, vamos a escuchar a la señora. ¿Cuántos años tiene usted? 53. La señora tiene antecedentes de una migraña ocular y ella refiere actualmente un dolor diferente al que siempre tiene. ¿Ya? ¿Cómo le duele hoy día en la cabeza? He sentido pincadas desde la parte de arriba que cruza la cabeza hasta acá atrás. Me duele en este momento, ¿no? Como una punzada, como una aguja que corre y deja un dolor que permanece un tiempo, así un instante lo tuve otra vez. Entonces cruza todo esto y el dolor queda. Ahora siento el dolor en este momento. La puntada dura 10 segundos y el dolor le dura aproximadamente. ¿Cuánto tiempo le duele el dolor? El dolor lo tengo constante. El dolor lo tengo constante, solo que sí me dura la punzada y el dolor me durará unos 8 segundos. Ya. Y va disminuyendo hasta que de un momento a otro vuelve otra vez. Ya. O sea, han sido varias. O sí, el claro, día de hoy. Sí, todo el día. Digamos, durante todo el día, más o menos un aproximado. Tomé una pastilla en la mañana y calmó un poco el dolor y luego ya constante, ya no tomé nada. ¿Cuántas puntadas aproximadamente?
durante el día, muchas, no sé cuántas. Más de 50, más de Sí, 100. claro. Entonces, inicia indistinto en el lado izquierdo y derecho de trayectoria lineal como aguja ipsilateral parietal hacia el área occipital, o sea, entra la aguja, ¿no? Es diferente al otro, ya que tenía, digamos, tiene la sensación de que es algo que entra, ¿no? Y le deja ahí una lodinia. Ya, entonces, ¿se acuerdan de esto? Entonces, esto es una cefalea numular. Entonces, está incluida también dentro de la clasificación internacional. Ya esta es, la pueden leer con más tranquilidad. Lo que caracteriza esta cefalea es que tiene un contorno bien perfilado, redondo, elíptico, de más o menos de 1 a 6 centímetros de diámetro, ¿no? Tiende a dejar una especie de alodinia, ¿ya? Un dolor que es un tanto inexplicable, ¿no? Entonces, esto es un tanto diagnósticos diferenciales entre estas cefaleas de corta duración, ¿ya? Y esta es la última. Mi dolor empezó más o menos en 2013 y ha ido aumentando poco a poco, es incrementando poco a poco, cada vez más, y el dolor empezaba con tos intenso. Cada vez que tosía ya tenía dolor intenso también en la parte frontal y allí pasaba a los lados posteriores, así lados, al lado de la cabeza. Luego, duraba, la duración era más o menos 5 minutos de dolor, luego, posterior al dolor, quedaba reflejo, como reflejos, unos 7, 6, 8 minutos más. Y el dolor era paralizante. ¿Podría describir las características del dolor? Ya, el dolor era paralizante y muy fuerte, muy intenso. Era demasiado fuerte, es como si alguien me hubiera dado un golpe en la cabeza, así, pum, y que te paraliza, ¿no? Era muy intenso el dolor. Y de allí luego... ¿Cuántas veces? Ya, la frecuencia del dolor era una vez al día o bien una vez a la semana. Y ha ido aumentando eso ya. Después, últimamente ya me dolía hasta 2, 3, 4 veces al día. Hasta el dolor tenía, hasta en las duchas me agarraba, en la calle, si viajaba en buses también. Ya, entonces, miren, a diferencia de las pacientes anteriores, ya, que eran jóvenes y que y digamos, habían iniciado muy prontamente su cefalea, que era muy repetitiva. Esta señora inicia su cefalea a los 66 años, ¿no? Esta señora tiene antecedentes de ser pastelera, tenía dislipidemia. Y ella menciona que inicia con una cefalea frontal que se irradia al área occipital como un golpe que la paraliza. Es muy intensa, ¿ya? Pero es previa a la tos, ¿no? Es una cefalea previa a la tos. O sea, hace un esfuerzo de toser y ahí aparece el dolor, ¿ya? Y durar entre 5 a 8 minutos, con una frecuencia entre 1 a 5 veces al día, ¿no? Entonces, cuando se le evalúa, tenemos un soplo carotidio izquierdo, ¿no? Y entonces, esta es la disquisición que hacemos. Le hacemos una imagen ya de una angiotomografía y si ustedes se fijan acá, ya como está esta subclavia, está estenosada, ¿no? Tiene una estenosis de la subclavia, ¿ya? Luego le hicimos un Doppler transcraneal, ¿ya? Y en ese Doppler lo que observamos ya es una llamada robo de la subclavia, ¿no? O sea, tenía un incremento bastante elevado de los flujos a nivel de la subclavia, ya que eso se explica por el hecho de la estenosis existente a este nivel, ¿no? Entonces, es una cefalea por ende secundaria, ¿no? Entonces, cuando se le hace una imagen de tomografía, también se le observa que tenía infartos lacunares previos ya, muy pequeños, felizmente que nunca le dio un infarto grande,
Ya sí había un poco de estenosis también en el resto de las arterias intracerebrales, pero lo más notorio era la estenosis a nivel de la subclave izquierda, ¿no? Entonces, a ella se le maneja con aspirina y con otros hipolipemiantes ya para el problema de la dislipidemia, además de una dieta estricta, ¿no? Entonces, es una cefalea tusígena, ¿ya? Entonces, pues, ustedes pueden leer todo este tipo de cefaleas y creo que es la parte final. Entonces, si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Sí, doctora, muchísimas gracias. Primero la felicitación que los colegas están mandando sus felicitaciones, una buena exposición. Y una de las preguntas nos dice el colega Kevin Espejo, ¿qué opina de la práctica extendida en cuanto al uso del tramadol para la migraña? La verdad que es una excelente pregunta, gracias, Kevin. Eh, el uso del tramadol en la actualidad no está, mejor dicho, no está indicada en ningún tipo de dolor para un paciente que es básicamente salvable. ¿Qué significa esto? Que solo se puede usar opioides en aquellos pacientes que, digamos, tienen una enfermedad que no es salvable. Estamos hablando de tipos de cáncer mayormente. Porque los opioides, en especial el tramadol, que es el que más se usa, tienden a ocasionar cefalea por sobreuso. Ya les hablaba yo cuando les mencioné inicialmente la cefalea por sobreuso, uno de los medicamentos que causan cefalea por sobreuso, o sea, el uso de más de 10 días de cualquier opioide, en especial del tramadol, puede causar una cefalea peor que la que tenía, o sea, con más intensidad, con más frecuencia y cambia el patrón totalmente de la cefalea previa, ¿no? Entonces se convierte en una cefalea peor, ¿ya? Y no se usa y no se debe usar. Ya no se está usando en dolores de cabeza ni en ningún tipo de dolor. El médico que lo usa es porque no está actualizado y debería actualizarse al respecto. Gracias, Kevin, por la pregunta. Perfecto, doctora, muchas gracias. Después, otra pregunta, la doctora Brica nos refiere de que ella se ha tenido pacientes que, que han tenido los diagnósticos o los criterios para diagnosticar cefalea, los ha referido. Sin embargo, el colega neurólogo aparentemente ha dado como diagnóstico que no era cefalea y los ha contrarreferido. Sin embargo, la colega sigue recibiendo o sigue teniendo la visita de la paciente y está y requiere de analgésicos, ¿no? ¿Cuál sería el manejo que usted pudiera sugerir o qué es lo que pudiera la colega hacer en O vista sea, de que ya lo refirió? lo indicado en este caso es primero ver hasta qué punto ese paciente, digamos, tiene una frecuencia aumentada de dolores de cabeza. Y si ha dado usted con el diagnóstico, lo más adecuado es que si tiene más de 15 crisis de dolores de cabeza al mes, ya se trate lo que se trate de una migraña, se trate de una cefalea tensional, ya debe iniciar con tratamiento preventivo. Entonces, lo ideal es tal vez iniciarle un tratamiento preventivo antes que seguir con el tratamiento abortivo, porque en este caso, si ya un paciente pasa del tratamiento abortivo de más de 15 días al mes, en el caso de los analgésicos solamente por más de 3 meses, ya estamos convirtiendo en una cefalea por sobreuso. Y si paso de analgésicos específicos para migraña, estamos hablando de triptanes, estamos hablando de ergotamina, estamos hablando de opioides o de mismos analgésicos compuestos por más de 10 días al mes, por más de 3 meses, igual es una cefalea por sobreuso. Entonces, vamos a convertir nuestra cefalea en una peor y de difícil manera. Entonces, si en caso usted no se atreve, con mucho gusto lo recibimos en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Y cualquier médico que esté en ACEFA Perú tiene la capacidad de recibir a cualquiera de estos tipos de pacientes. Hay médicos en ACEFA Perú que están en el Revaliati, hay médicos de ACEFA Perú que están en el Loaiza, hay médicos de ACEFA Perú que están, creo, en el Hipólito Unanue.
Así que con mucho gusto, ya además ustedes también están invitados a ser parte de ACEFA Perú. Ya sí se paga una membresía, pero con mucho gusto ustedes pueden participar de las primeras actividades. Nosotros hacemos actividades todos los miércoles a las 8:30 y pueden participar de las primeras actividades de manera gratuita. Con mucho gusto. Muchísimas gracias, doctora. Entendiendo los tiempos, le agradecemos su participación. No sé si habría últimas palabras para completar el tema de hoy. ¿Algunas recomendaciones finales? La recomendación es primero, no se olviden, cefalea muy frecuente, muy repetitiva, una buena anamnesis y van a dar con un buen diagnóstico. Lo segundo, si un paciente tiene una frecuencia aumentada de dolores de cabeza, no solamente existen los analgésicos o la medicación de rescate o abortiva, sino también existe la medicación preventiva. Entonces hay que iniciar cuando ya un paciente tiene más de 15 días de dolor y es discapacitante, podemos iniciar un tratamiento preventivo. ¿Ya? Entonces, no tengan miedo de iniciar tratamientos preventivos. Entonces, es muy fácil. Si quieren alguna ayuda, con mucho gusto, y les dejo mi correo también. Mi teléfono es 9811-85723. Me escriben a mi WhatsApp, ya mi correo es maelnomo@gmail.com o maria.novoa.m@upch.p. Ya con mucho gusto los atiendo. Listo. Muchísimas gracias. Bien, doctora, la atención primaria desempeña un papel vital en el manejo de la cefalea, desde la identificación inicial hasta el tratamiento y seguimiento. La formación continua de los profesionales en este ámbito es esencial para mejorar el diagnóstico y tratamiento, así como garantizar que los pacientes reciban la atención adecuada según sus necesidades. Un enfoque sistemático y centrado en el paciente puede contribuir significativamente a mejorar su calidad de vida. Desde el Consejo Regional 3 Lima Gestión 2024-2027, agradecemos la participación de la doctora María Elena Novoa Mosquera por su brillante ponencia que contribuye al conocimiento de este apasionante tema que es cefalea. Muchísimas gracias, doctora, y estamos en comunicación. Felicitarla y desearle una linda noche. Igualmente. Gracias. Buenas noches a todos.